Hermanos, bendiciones, un abrazo, espero estén bien. Bueno, este es el último estudio de el Discipulado 1 sobre doctrina básica. Y aunque no estaba incluido al principio dentro de los estudios, creo que es un tema importantísimo poder escudriñar qué dice la Biblia acerca del nuevo nacimiento y la importancia que tiene este evento en la vida del creyente y qué es lo que significa. Este es un estudio resumido, muy resumido, y es una invitación, ¿cierto?, a poder escudriñar más en las escrituras sobre este tema, que es sumamente importante, que el cristiano debe nacer de nuevo. Y vamos a ver la estrecha relación que tiene esta experiencia con la salvación. Bueno, hermanos, eh, aquí ¿cómo se llama? Puse algunos versículos bíblicos que hablan sobre este nuevo nacimiento. Por ejemplo, en Juan 3, del 3 al 5, el mismo Señor Jesucristo habla del nuevo nacimiento. Dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero yo quisiera poder escudriñar un poco más ese versículo bíblico para poder analizar algunos puntos esenciales en el tema que vamos a ver hoy, que es sobre el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es una de las manifestaciones quizás más importantes del reino de Dios en la vida del creyente. Hay muchas manifestaciones del reino. Dentro de esas, por ejemplo, está la sanidad divina, la, la, ¿cómo se llama? Liberación, ¿cierto? Y el arrepentimiento y la conversión, cuando el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. También el Señor Jesucristo dice, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, es una manifestación de que el reino de Dios se está manifestando, el caso de la liberación, de echar fuera demonios. También los prodigios, los milagros, la sanidad divina. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, cuando envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio del Reino, dijo, sanad enfermos, limpiad, ¿cómo se llama?, leprosos, echad fuera a los demonios y decid, el reino de los cielos se ha acercado, entre otras cosas más. Entonces, una de las manifestaciones más importantes para la vida del creyente es el nuevo nacimiento. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a empezar con Juan 3, versículo 3 al versículo 6. Yo lo invito que si estás viendo este video, ¿cierto?, y tienes la posibilidad de escudriñar tú mismo las escrituras, que lo hagas. Dice, vamos a leerlo completo, del 3 al 6, y vamos a analizar. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, para poder ver, para poder mirar, para poder discernir, para poder ver las cosas del reino de Dios, ¿cierto?, es necesario nacer otra vez. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, le dice, ¿cómo se llama?, Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, vemos aquí que para poder entender esto, ¿cierto?, es algo espiritual, no es algo natural. Porque lógicamente es imposible que un ser humano vuelva a nacer de nuevo. Yo creo que eso ya todos, ¿cómo se llama?, lo tienen más que claro. Entonces en el versículo 5 dice el Señor Jesucristo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una de las interrogantes de, Nicodemo fue, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Y entre eso, el Señor Jesucristo responde, dice,
¿Cómo es esto? Naciendo del agua y del Espíritu. Y después dice en el versículo 6 que es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está hablando de lo que provoca el nacimiento del Espíritu. O sea, cuando una persona nace de nuevo del Espíritu Santo, provoca que sea del Espíritu. Vamos a explicar esto en todo este estudio. Cuando una persona nace de nuevo, que esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que cuando un ser humano nace del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya deja de ser terrenal carnal y es espíritu. Vamos a ver con más versículos bíblicos esta verdad. ¿Ya? Entonces, sumamente importante, porque ¿qué significa nacer del agua y del espíritu? Aquí quizás hay personas que pueden pensar que está hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que más o cuál sería una de las formas más correctas de interpretarlo. Porque si bien el Señor Jesucristo está mencionando el agua, pero no menciona el bautismo en agua, aunque puede tener una relación también, ¿cierto? En el nuevo nacimiento. Pero vamos a ver algunos versículos bíblicos, que yo creo que son versículos que ustedes saben. Efesios, capítulo 5, en versículo 25, donde está hablando del matrimonio, pero habla de una gran verdad. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces es importante entender aquí de que está hablando del lavacro del agua por la palabra. O sea que esta palabra hace el mismo efecto que el lavacro del agua. ¿Cuál es el lavacro del agua? Hay que recordar que para la purificación de los sacerdotes, ¿cierto? Era necesario que antes de entrar a hacer su, ¿cómo se llama? El ministerio, ¿cierto? Tenían que lavarse con agua, como una especie de purificación. Aunque era un rito, ¿cierto? Pero sí tenía un trasfondo espiritual de purificación. Entonces, cuando habla del lavacro del agua por la palabra, habla de que el agua es la palabra de Dios. También el mismo Señor Jesucristo habla de que vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. O sea, es la palabra de Dios revelada, especialmente por medio de el Señor Jesucristo, la que iba a lavar al hombre, la que iba a poder purificar al hombre, porque Él es el Salvador. Su mensaje, su evangelio, era lo que iba a lavar al hombre e iba a provocar esta limpieza para que el hombre pudiera convertirse y recibir, ¿cierto? Los beneficios del sacrificio que Dios mismo estaba ofreciendo por nosotros, por la humanidad. Vamos a ver, entonces, es más correcto pensar que la palabra, o sea, que el agua se está refiriendo a la palabra de Dios más que el bautismo en sí mismo. ¿Ya? Eh, entonces, cuando habla del bautismo, o sea, perdón, cuando habla de nacer del agua y del espíritu, es más correcto pensar, ¿cierto?, que está hablando principalmente de la palabra y del espíritu. Y vamos a ver más versículos que respaldan esto, porque está hablando del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra. Entonces vamos a ver en estos mismos versículos bíblicos que siguen aquí, de que el nuevo nacimiento se produce cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Por ejemplo, está escrito en la palabra de Dios que fuimos hechos salvos, ¿cierto?, por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, que el hombre debe convertirse, que el hombre está en condenación, pero que vino el Hijo de Dios a redimir, a pagar el precio y a redimir a la humanidad para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa aplicación de esa palabra, ¿cierto? Porque es el Espíritu el que da vida a esa palabra. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando cualquier persona lee las Escrituras y no hay una aplicación del Espíritu Santo, yo puedo estudiar mucho esto como un libro, pero si no está la aplicación del Espíritu Santo para que se pueda transformar en una palabra que pueda darme vida, ¿por qué? Porque la palabra de Dios siempre da vida. Entonces, cuando realmente Dios está hablando a mi vida por medio de las Escrituras, o por medio de un mensaje, ¿cierto? O por medio de la predicación, es que el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios sobre mi vida y provoca que yo nazca de nuevo, provoca vida en mí. Hay que recordar que las Escrituras dicen que estábamos muertos en delito y en pecado. Pero vamos a ver más sobre este tema, ¿cierto? De que el nacer de nuevo se produce de la aplicación de la palabra. Cuando ahí habla de nacer del agua y del Espíritu, no necesariamente está hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu, aunque sí puede tener relación, pero no necesariamente está hablando de eso, y vamos a explicarlo bíblicamente. Cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, es más correcto pensar que está hablando de nacer por medio de la palabra que purifica, que está aplicada por el Espíritu Santo. Estas dos cosas combinadas, ¿cierto?, es lo que provoca el nuevo nacimiento en el ser humano, para poder ver y entrar al reino de los cielos, como dice el versículo 5. Habla de ver el reino y entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver las cosas del reino y no puede entrar al reino de Dios. Y el Señor Jesucristo concluye en el versículo 6, ¿cierto?, de que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de carne, carne es. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo, por muy religioso que uno sea, va a seguir siendo carne. Porque es necesario el nuevo nacimiento. Porque todos nosotros hemos nacido de carne, porque el mismo Señor Jesucristo está haciendo referencia justamente a la pregunta de Nicodemo, que dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo y entrar otra vez en el vientre de su madre? Entonces él dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y está hablando esencialmente de la naturaleza pecaminosa. Hay que recordar que en el Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, Primera de Pedro 1:23. Y este versículo vamos a intentar leerlo completo también, porque ahí solamente puse la primera parte. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, sumamente importante, dice, siendo renacidos, o sea, el nuevo nacimiento, renacidos es igual que nacer de nuevo, es un sinónimo claro y obvio, ¿no? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene más relación considerar que lo que está diciendo el Señor Jesucristo de nacer del agua y del Espíritu, está hablando de la aplicación de la palabra de Dios, como un rema de Dios. Yo creo que ustedes saben, amados hermanos, de que en las Escrituras, principalmente en el griego, hay dos palabras griegas que se traducen como palabra. Logos, ¿cierto?, que habla más de un decálogo, de un escrito, de una base doctrinal, ¿cierto? Y rema, que habla de algo que sale de la boca de Dios, o que está saliendo de la boca de Dios en ese momento. Entonces, este nuevo nacimiento es la aplicación, en cierta forma, de esta palabra logos, ¿cierto?, por el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Cuando habla de siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, está hablando de la semilla, de la esencia o de la naturaleza que nos va a hacer nacer de nuevo. ¿Ya?
Cuando habla de simiente corruptible, está hablando de esta simiente o esta naturaleza carnal. Y cuando está hablando de simiente incorruptible, ¿cierto? Está hablando obviamente de la simiente espiritual o del mismo Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham, ¿cierto? Y que es la simiente que está en nosotros, que yo creo que ustedes ya lo saben bien. Entonces, ¿cómo podemos nacer de esta simiente incorruptible o nacer de nuevo? Por la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo. Estamos complementando los versículos bíblicos para poder entender o intentar entender, ¿cierto?, el panorama completo. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Entonces, sumamente importante porque es esencial entender que engendrar es un sinónimo del nuevo nacimiento. Ya sea el Señor Jesucristo cuando habla de nacer otra vez, ¿cierto? O cuando habla de nacer de agua y del Espíritu, es un sinónimo con ser renacido o regenerado o engendrado. Es cuando alguien me está engendrando. ¿Ya? Dice, el que de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, hablando obviamente, ¿cierto?, de la conversión del creyente. Por lo tanto, engendrar o lo nacido de Dios es un sinónimo. Y también habla por la palabra de verdad, o sea, por la palabra revelada. ¿Ya? Y vamos a ver un versículo bíblico que yo creo que es uno de los más importantes para poder entender que está en el mismo libro de Juan. Capítulo 1, versículo 12 a 13, que es uno de los versículos que yo más uso justamente cuando intento hablar sobre el nuevo nacimiento. Porque tiene hartas cosas muy importantes. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de recibir a Cristo y habla de creer en su nombre. Entonces habla de recibir. ¿Qué significa recibir a Cristo? Recibir todo lo que Él trae. O sea, yo voy a recibir el paquete completo, entre comillas hablando. Yo no acepto a Cristo, hermano. Yo recibo lo que Él le está ofreciendo a la humanidad. Él abrió un camino y Dios es claro cuando dice, yo he puesto ante ti la bendición y la maldición. Entonces, Él ha puesto ante el mundo el sacrificio de Jesucristo, el camino que es Jesucristo, para poder entrar, vivir, ¿cierto?, en la bendición de Dios, en el reino de Dios, en la salvación, ¿cierto? Entonces, recibir es recibir el paquete completo. ¿Qué significa eso? Que yo recibo todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo, su señorío sobre mí. Yo recibo que Él es el único que estipula lo que es bueno y lo que es malo, y yo voy a convertir mi vida, a someterme a lo que Él ha dicho. Eso significa recibir a Cristo, no es solamente una frase, aunque es necesario confesar con mi boca lo que está pasando en mi corazón, como dice en Romanos 10:9, ¿cierto? Entonces, recibir a Cristo es recibir el paquete completo. Lo que el Señor Jesucristo dice, lo que Él demanda, lo que Él es, lo que Él ha estipulado que es verdad, que es mentira, que es correcto y que es incorrecto. Eso significa a grandes rasgos recibir al Señor Jesucristo y creer en su nombre, porque yo deposito la confianza que en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús yo puedo reconciliarme con Dios, ser redimido, rescatado, salvado, liberado, sanado. Amén. Entonces, a los que viven este proceso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces da una descripción de recibir, creer y la consecuencia que viene de eso, potestad o autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí da una descripción de estos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que han recibido y han creído y tienen esta potestad de hijos de Dios? ¿Quiénes son? Los que no han sido engendrados de carne ni de voluntad de carne. O sea, perdón, los que no han sido engendrados de sangre ni de voluntad de carne, que es lo mismo que está hablando el Señor Jesucristo en Juan 3. Es exactamente lo mismo.
Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y es exactamente lo mismo, los cuales no han sido engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Está hablando de que este nuevo nacimiento o este engendramiento, ¿cierto? No ocurre por nada natural, ni humano, ni carnal, sino por netamente influencia divina. Por lo tanto, es un proceso divino, es un milagro divino. Y es un milagro. Y vamos a explicarlo con otros versículos bíblicos. Entonces, el nuevo nacimiento es sumamente importante, que lo que está hablando en Juan 3, el mismo Señor Jesucristo, y lo que está hablando Juan en Juan 1 del 12 al 13 son sinónimos, es el mismo proceso. Cuando habla de no ser engendrado de sangre, ni voluntad de carne, ni de varón, es lo mismo que está hablando el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y cuando dice sino de Dios, está hablando lo mismo que dice el Señor Jesucristo de ser nacido otra vez de agua y del Espíritu, o del Espíritu. Y Espíritu es. Entonces, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, el proceso de recibir a Cristo, y hablo de recibir el paquete completo, su señorío sobre mí, ¿cierto? Y creer en su nombre, tiene que provocar el proceso del nuevo nacimiento. Porque da una descripción de quiénes son estos hijos de Dios que tienen esta potestad. Son los que han nacido de Dios y no los que han nacido por obras humanas. Vamos a explicar un poco eso. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a analizar algunos versículos bíblicos. Antes de ver estos versículos bíblicos que están en la pantalla, yo quiero hacer hincapié a algunos versículos bíblicos que hablan del proceso de salvación, para poder relacionarlos con el nuevo nacimiento. Antes de ver estos versículos, vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, en Efesios 2, y vamos a analizarlo un poco. Si usted tiene una Biblia, ábrala. Dice, vamos a leer Efesios 2, versículo 3 en adelante. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces está hablando claramente que este proceso es el proceso de la salvación. El proceso que yo paso de muerte a vida. Después dice el versículo... ¿dónde me quedé? El versículo 6. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, creados, ¿cierto?, en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces aquí está hablando de pasar de muerte a vida. Está hablando de que fuimos resucitados juntamente con Cristo, y también, si ustedes pueden darse cuenta, está hablando o lo está relacionando con una nueva creación. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y está hablando de este proceso. Cuando naces de nuevo, eres creado en Cristo Jesús, eres hechura suya. No está hablando del nacimiento carnal, cuando yo nazco, ¿cierto? Sino que está hablando justamente de este proceso de pasar de muerte a vida, de que por su mucho amor, ¿cierto?, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, nos resucitó. Vamos a ver otro versículo bíblico que habla de lo mismo, que quizás ustedes también lo conocen, que es Colosenses 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados,
Entonces, ¿en qué estábamos muertos? En pecados. Acuérdense que en el Salmo 51 habla de que en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Entonces, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él. Vivificó está hablando de resurrección, de dar una vida nueva, de darle a algo muerto vida nuevamente. Está hablando del mismo proceso que está hablando en Efesios 2, claramente. Perdonándonos todos los pecados. Y después da una descripción, ¿cierto?, también de lo que pasa en este proceso. Entonces, el perdón de los pecados es lo que nos da la nueva vida. Y es importante este proceso porque el perdón de los pecados es algo que solamente proviene de Dios. Algo que solamente otorga Dios. Dios es el que perdona. Nadie puede obligar a Dios a perdonar. Por lo tanto, cuando se otorga ese perdón, es ese perdón el que nos da la nueva vida. Por ejemplo, si hay una persona que ha hecho algo contra mí, por muy arrepentido que esté, por muchos frutos que haga él, ¿cierto? Si yo no lo quiero perdonar, al final soy yo el que doy el perdón. Independientemente de los esfuerzos que él haga por tener mi perdón, al final soy yo el que doy el perdón, ¿cierto? Aunque un ser humano no se puede comparar con Dios, ¿cierto? Pero estoy intentando explicar para que puedan entender al punto que voy. Entonces, por mucho que el hombre hiciere muchos ritos humanos para buscar el favor de Dios, es Dios finalmente el que otorga el perdón. Por eso de que la salvación, el nuevo nacimiento, es por gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos. Porque por muchos frutos de, entre comillas, digo, arrepentimiento que yo dé, que restaure lo que hice, que haga esto, que realmente yo llore, que me quebrante, todo lo demás, si Dios no quisiera perdonar, todo sería en vano. Por eso que es por gracia. Porque yo no puedo hacer nada para obtener el perdón de Dios si Dios no lo quiere dar. Por eso que es de su beneplácito, es de su buena voluntad. Por eso que veíamos versículos bíblicos que Él nos ha engendrado de su voluntad por la palabra de verdad. Es la voluntad de Dios la que nos da la salvación. Por eso que cuando el hombre se arrepiente es una respuesta a lo que Dios está haciendo. Cuando el hombre se compunge es una respuesta a lo que el Espíritu Santo ya está dando. Pero si el Espíritu Santo, si Dios no lo quisiera dar, por muchas obras humanas que yo hiciera, con muchas buenas intenciones y muy genuinas, si Dios no quisiera perdonar, no habría ninguna vía para, entre comillas, obligar a Dios a darme la salvación. Y Él nos ha dado el perdón por causa del sacrificio de su Hijo y solo por el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él castigó el pecado. Hubo un precio que pagar para ganar ese perdón para la humanidad. ¿Ya? Pero esto ya lo hemos visto en otros estudios bíblicos, como por ejemplo el de Cristología. ¿Por qué era necesario que el mediador fuese hombre y también fuese 100% Dios? Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque es en el perdón donde se refleja, ¿cierto?, que es por gracia. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, ¿cierto?, es un hecho divino, es un milagro, es un proceso sobrenatural que no depende del hombre. Pero vamos a ver que el hombre también responde, que hay evidencias del nuevo nacimiento, que hay una respuesta. Cuando el hombre responde a una demanda de Dios, como por ejemplo la conversión y el arrepentimiento, como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo arrepentíos y creed en el Evangelio, no es que si el hombre se arrepiente se salva, ¿cierto?, por causa de sus obras, sino que Dios de antemano le está dando la posibilidad al hombre para que se pueda arrepentir y responder a la puerta que él ya tiene abierta. No es al revés, no es que el hombre se abra la puerta por causa de sus obras de arrepentimiento, sino que Dios abrió la puerta
y le da la posibilidad al hombre de entrar por medio del arrepentimiento y de la fe, ¿cierto? En Jesucristo y solo en Jesucristo. Espero que me entiendan cuál es la diferencia, que es importante. Entonces, cuando vemos estos versículos bíblicos, está hablando del nuevo nacimiento. Cuando ustedes lean en las Escrituras de ser renacidos, de ser reengendrados, o de la regeneración, o de lo que es nacido de Dios, o de la vida nueva, o de la nueva criatura, o de ser resucitados, o de ser vivificados, está hablando de este proceso del nuevo nacimiento. O cuando habla de que tenemos que vivir en novedad de vida, es porque lo que provoca este nuevo nacimiento, como ¿cómo se llama? Veíamos en Juan 3, que dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ya somos espirituales. Hay una nueva criatura en nosotros. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿cierto? Por ejemplo, en el mismo Efesios, para no ir a otros libros, ¿cierto? Y crean que estoy aquí y para allá. En el mismo Efesios vimos de que en Efesios 2, ¿cierto? Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Habla de que fuimos creados en Cristo Jesús. En este proceso que pasó de muerte a vida, que ya vimos que es en el perdón de los pecados, ¿cierto? Soy creado a hechura o a imagen de Cristo. Soy creado en Cristo Jesús. Y yo sé que ustedes saben que esta creación o esta nueva creación está hablando de la nueva criatura, del nuevo hombre. Vamos a ver. En el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice, y vestir el nuevo hombre, que es creado conforme a quién? A Dios, en justicia y en santidad de verdad. Por lo tanto, ¿qué cosas pasan en el nuevo nacimiento? Cuando tú naces de nuevo, eres espíritu. Tu espíritu que estaba muerto en delito y en pecado para con Dios, vive y nace en ti la nueva criatura. Que hay sinónimos en la Biblia que hablan de la nueva criatura, que es nombrada justamente como la nueva criatura, el nuevo hombre, el hombre interior, el hombre del corazón o espíritu. Que por ejemplo la carta de los ¿cómo se llama? Romanos habla mucho de este nuevo hombre como el espíritu. Entonces hay una nueva creación dentro del creyente que nace de nuevo. Lo que es engendrado de nuevo es esta nueva criatura, el espíritu dentro de nosotros. ¿Ya? Vamos a leer. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Vamos a analizar este versículo bíblico porque es importante. Yo les aconsejo, ¿cierto?, que si ustedes quieren pueden buscar dentro de estos estudios que están en mi canal de YouTube, ¿cierto? Si es que ingresan, ¿cierto? Yo les aconsejo que vayan a la parte que dice listas de reproducción, porque ahí están ordenados por tema. Porque si ven todos los videos, hay muchos videos que es de un tema, sí que va a ser un poco enredado. Pero si ustedes se van a las listas de reproducción, pueden encontrar uno que dice doctrina y fundamentos, ¿cierto? Y van a encontrar el estudio que habla de la doctrina de los bautismos, para que puedan entender esto que voy a hablar ahora, aunque ahora lo voy a hablar resumidamente. Y no voy a explicar mucho a profundidad porque ya lo expliqué en ese estudio, pero vamos a hablar un poco sobre los bautismos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, hablando de Cristo, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Andar en novedad de vida, ¿en qué está hablando? Lo está comparando con la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué leímos recién en Efesios y en Colosenses? Que hemos pasado de muerte a vida en el perdón de los pecados. Y es más, vimos también en Efesios que hablaba de que nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. Entonces vamos a analizar este versículo bíblico. Vamos a leer un poco más. Desde el versículo 1, Romanos 6:1 dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hace la primera relación el morir al pecado. ¿Ya? Sigamos leyendo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Hermanos, hay muchas personas que pueden creer que aquí está hablando o se está refiriendo al bautismo en agua. Primero que todo, aquí no menciona el agua, ¿ya? Y no menciona tampoco nada con referente a ese mandato del bautismo en agua, sino que dice los que somos bautizados en Cristo Jesús. Si yo digo que soy bautizado en agua, ¿cuál es el medio en el cual yo soy sumergido para el bautismo? En el agua. Si yo digo que soy bautizado en Cristo, ¿cuál es el medio en que yo soy sumergido? Porque yo creo que ustedes saben que la palabra bautismo es sumergir, ¿cierto? Dice bautizados en Cristo, no por Cristo, sino en Cristo. ¿Cuál es el medio en el cual yo soy sumergido o bautizado? Cristo, la persona de Cristo. ¿Ya? Cuando yo digo soy bautizado o yo fui bautizado en agua por el pastor tanto, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Que el agua me sumergió en el pastor? No, claramente está diciendo de que fui bautizado en el medio que es el agua por el pastor. O sea que el pastor fue la persona que hizo, ¿cierto?, el bautismo en agua y fue él el que me bautizó. Cuando yo digo que soy bautizado en Cristo Jesús, el medio es Cristo. Por eso que es importante ver en las Escrituras. Por ejemplo, cuando habla del bautismo en el Espíritu, ¿cuál es el medio? El Espíritu. Pero cuando vemos versículos bíblicos que habla de que fuimos todos bautizados por el Espíritu, ¿está hablando de qué? De que el Espíritu no es el medio, sino es quien ejerció ese bautismo. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos de eso, solamente para hacer un resumen, para poder entender esto que les quiero mostrar acá. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme buscar el versículo bíblico. Espero que este estudio realmente nos ayude, amados hermanos. Aquí está. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan del bautismo en Cristo Jesús. Por ejemplo, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y es sumamente importante, porque esa palabra bautismo no tan solamente habla de sumergir, sino, por ejemplo, de llenar con el medio bautismal a una persona. Miren, que no estoy hablando en ninguna forma de la aspersión, ¿ya? Pero por ejemplo, esa palabra también puede traducirse como, por ejemplo, que yo empapo completamente a una persona en el medio. Cuando yo hablo de, por ejemplo, el bautismo en agua es cuando yo voy a sumergir a una persona o yo tomo el medio y lo empapo completamente de tal manera que quede completamente empapado o lleno. Como por ejemplo si una persona se pone bajo una cascada, ¿cierto? Está siendo, entre comillas, ¿cierto?, bautizado por esa cascada, llenado, empapado. ¿Ya? Entonces, cuando somos bautizados en Cristo, está hablando de sumergir o de que Cristo no es revestido, llenado, ¿cómo se llama? Somos revestidos o cubiertos completamente por el medio en que se está haciendo este bautismo. Por eso que dice que los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a ver algunos otros versículos. Primera de Corintios 12, versículo 13, creo que es, o 1 al 3. Vamos a verlo. Primera de Corintios 12. Dice 13. Y aquí está, Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un espíritu
somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, siervo, libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces aquí es importante analizar. Voy a cambiar para que puedan entender, porque esto es más entendible, por ejemplo, al analizarlo con el bautismo en agua. Voy a cambiar las palabras espíritu por agua y cuerpo por pastor, ¿verdad? Para que vean si realmente tiene coherencia lo que yo voy a decir, para poder entender el contexto o el meollo de lo que yo quiero decir. Entonces, voy a cambiar la palabra espíritu por agua y voy a cambiar la palabra cuerpo por la palabra pastor. Para que ustedes vean si realmente este versículo bíblico que acabamos de leer está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, vamos a ver si tiene coherencia. ¿Por qué? Porque si este versículo está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, es decir, que el medio es el Espíritu. Por eso que voy a cambiar la palabra espíritu por agua, como el medio, ¿cierto? Y voy a cambiar la otra palabra por pastor o por el ministro que haga este bautismo. Voy a cambiarlo. Porque por un agua somos todos bautizados en un pastor, ahora judíos o griegos o siervos o libres. Ahora voy a cambiar, ¿cierto? Solamente por conceptos explicativos, ¿cierto? Al revés, voy a cambiar la palabra espíritu por pastor y la palabra cuerpo la voy a cambiar por agua. Síganme en el versículo bíblico. Porque por un pastor somos todos bautizados en un agua. ¿Tiene más sentido? Solamente estoy haciendo esto por un concepto explicativo, para que me puedan entender al punto que voy. Este bautismo, que es en Cristo, porque dice en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Aunque hay muchos versículos bíblicos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el cuerpo? Cristo. Dice que somos miembros de un mismo cuerpo, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿cierto? Que somos el cuerpo de Cristo. Hay muchos versículos bíblicos que lo hablan, que yo creo que eso está claro. Entonces, cuando habla de bautizados en un cuerpo, está hablando de ser bautizados en Cristo, como lo que estábamos viendo en Romanos, en Gálatas y ahora en 1 Corintios 12. Entonces, ¿quién es el que bautiza en el cuerpo? O en Cristo, que ya vimos que es un sinónimo bíblico. Dice el Espíritu. Cuando dice que somos bautizados por un Espíritu, cuando dice por, está hablando de, el agente bautizador. ¿Quién es el que sumerge? No el medio. Porque el medio claramente es el cuerpo. Dice, bautizados en un cuerpo, o sea, en Cristo. Ese es el medio. Cristo es el cuerpo, como ya lo vimos en Romanos, en Gálatas, y ahora estamos comprobándolo con un tercer versículo bíblico, y hay más, por ejemplo, en Colosenses 2:12. Entonces fuimos bautizados en un cuerpo o en Cristo. Pero quién es el agente? El Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Él es el que bautiza y el que sumerge al cuerpo. Yo ya les voy a explicar por qué es importante entender esto. Entonces, cuando habla aquí de somos bautizados por un espíritu, no se está refiriendo o no es un sinónimo de otros versículos bíblicos que hablan de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando está hablando estos versículos bíblicos, está hablando de un bautismo que no es el bautismo en agua, ¿cierto? Que está hablando de que el agente bautizador es el Espíritu Santo, el medio es Jesucristo. Cuando habla de ser bautizados en el Espíritu Santo, que es otro bautismo, ¿ya? No que uno tenga que hacer algún otro rito, sino que la palabra de Dios explica estos procesos a través de la palabra bautismo. Cuando habla de bautizados en el Espíritu Santo es el medio y el agente bautizador es Jesucristo. Acuérdense que en la palabra de Dios, especialmente
habla Juan el Bautista, dice de que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el agente bautizador es Cristo, el medio es el Espíritu Santo. Cada vez que hable de que somos bautizados en el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. O sea, perdón, el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Es como que yo dijera soy bautizado en agua o fui bautizado con agua, para que entiendan la relación de que se está refiriendo al medio. Pero en este caso pone al Espíritu Santo como el agente bautizador y a Cristo o el cuerpo de Cristo como el medio en que somos sumergidos o por el cual fuimos llenados, como vimos en Gálatas, o revestidos. Bueno, hermanos, vamos a analizar entonces, explicado eso a grandes rasgos, vamos a explicar entonces o intentar analizar y volver a Romanos 6, porque aquí vamos a entender que este bautismo, y yo ya se los digo claramente, el bautismo en Cristo Jesús, de ser revestidos, llenados, ¿cierto?, con el cuerpo de Cristo, o sumergidos en el cuerpo de Cristo, o este bautismo que es por el Espíritu Santo, no en, sino por el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, está hablando del proceso del nuevo nacimiento. Y se los voy a intentar probar por las Escrituras. Romanos 6. Creo que habíamos llegado hasta el versículo 2. Dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está hablando de morir al pecado. Después dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, está hablando del bautismo en Cristo, que ya lo explicamos, dice, somos bautizados en su muerte? Entonces, ¿a qué se estará refiriendo con ser bautizado en su muerte? Que está comparándolo con ser bautizado en Cristo Jesús. Si ustedes leen el versículo 2, lean con detalle, ¿cierto? Está hablando de morir al pecado. Ser bautizado en la muerte de Cristo es el proceso en que el ser humano muere al pecado. Vamos a analizar bien qué proceso es ese. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y aquí podemos entender en el versículo 4 qué es este proceso de este bautismo o de este nuevo nacimiento. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, somos sepultados a muerte por el bautismo, o sea, este proceso que hace el Espíritu Santo de sumergirnos en el cuerpo de Cristo. Somos sepultados a muerte, morir al pecado, como decía el versículo 2. Dice, a muerte por el bautismo. ¿Con qué propósito? Para que como Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, que es lo que vimos en Colosenses 2, versículo 13, lo que vimos en Efesios 2, del versículo 2 en adelante, ¿cierto? De que somos resucitados juntamente con Cristo Jesús, de que somos creados a su imagen o creados en Cristo Jesús o hechos hechura suya, que habla de la nueva criatura. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con este bautismo, ¿cierto?, en Cristo Jesús o este nuevo nacimiento? ¿Cómo yo soy sepultado juntamente con Cristo? Muriendo al pecado. ¿Y cuál es el proceso de morir al pecado? El arrepentimiento, la conversión. Porque cuando yo me identifico con la muerte de Cristo, con el sacrificio de el Señor Jesucristo, cuando yo me identifico, porque Él murió, ¿por qué? Dice en las Escrituras que Él murió por los pecadores. Pablo dice de que Él murió por los pecadores, del cual yo soy el primero, dice. Y es más, hay muchos versículos bíblicos que, les voy a compartir uno, por ejemplo, aunque hay varios, pero voy a compartirles el de primera de Juan 2:2, ¿cierto? Dice de que Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y les voy a compartir otro también que habla en Colosenses 1. Denme tiempo para buscarlo, por favor.
Colosenses 1, dice, en el versículo 14, dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces, ¿cómo fue nuestra remisión de los pecados? Por su sangre. Y cuando habla de su sangre, habla de su sacrificio, porque esa sangre tuvo que ser derramada. Esa sangre tuvo que ser entregada, y para poder ser entregada, tuvo que morir como sacrificio. ¿Ya? Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para poder santificar o redimir por medio de la sangre del sacrificio, primero tenían que matar el sacrificio. ¿Ya? Entonces, cuando habla de este nuevo nacimiento, cuando habla de que somos sepultados juntamente con Cristo Jesús para morir juntamente con Él, ¿cierto? Está hablando del proceso en que tú mueres al pecado. Cuando tú estás renunciando al pecado, cuando el Espíritu Santo está provocando en ti conciencia de pecado, justicia y juicio. Cuando tú te estás arrepintiendo, cuando tú te vuelves, cuando dice el Señor Jesucristo, arrepentidos y creed, ¿cierto? Está hablando de ese proceso, del arrepentimiento. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, que es el primer versículo bíblico o uno de los primeros versículos bíblicos que ya vimos, estoy recibiendo el paquete completo de su sacrificio, de lo que Él estipula que es pecado, que es malo. Entonces, Él me viene a dar conciencia por medio de su palabra de que yo necesito volverme a Dios. Necesito entender que mi manera de vivir, pensar, es una manera que me va a llevar a la condenación y que Dios en su misericordia me ha querido abrir la puerta y que yo necesito, que Dios me demanda arrepentirme. En Hechos dice claramente de que Dios denuncia o demanda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Entonces, es este proceso de arrepentimiento donde yo me identifico con la muerte de Cristo, de que Él murió por mí, que Él pagó el pecado por mí. Por eso que habla de conciencia, pecado, justicia y juicio. Porque yo tengo conciencia de que soy pecador. Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿cierto? Tengo conciencia de que yo no tengo la justicia para obtener el favor de Dios, pero que hubo otro que sí tuvo la justicia que Dios demandaba y pagó el precio por mí. Y de juicio, porque todo el juicio, ¿cierto? O todo el derecho legal que tenía Satanás en contra mía por causa de mi pecado, ¿cierto? Ya fue juzgado. Y que por causa de Jesucristo Satanás fue juzgado. Y yo fui libre de sus garras. Entonces, cuando tengo ese proceso, me identifico justamente esto que está hablando aquí en Romanos 4. Sepultado juntamente con Él a muerte por el bautismo. Entonces, este proceso de este bautismo que está hablando aquí, que no es el bautismo en agua, aunque puede tener alguna relación simbólica, ¿cierto? Pero no es necesariamente el bautismo en agua, porque el medio del bautismo es en Cristo y está hablando de morir juntamente con Él. Y ese proceso se produce en la conversión, donde yo muero al pecado, como dice en el versículo 2, ¿cierto? Yo me identifico con su muerte, me arrepiento, tengo conciencia de pecado, me identifico que Él murió por mí, que Él cumplió la justicia, que Él fue inocente, ¿cierto? Y eso está hablando de recibir a Cristo, como veíamos en Juan 1, 2 y 13. De recibir su obra, recibir su mensaje. ¿Ya? Espero que me sigan con cuidado. ¿Y cuál es el propósito de morir juntamente con Cristo? Para que como Cristo resucitó, y esto lo podemos comparar con Efesios, que dice de que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Y es lo mismo que está hablando aquí. Que como Cristo resucitó, nosotros también andemos ¿en qué? En novedad de vida, o en vida nueva, o en una nueva vida. Y ahí está la vida eterna que habla el Señor Jesucristo. Yo les he venido a dar vida y vida eterna. Por lo tanto, está hablando de la conversión, de la regeneración. Claramente, estos versículos bíblicos están hablando del nuevo nacimiento. De cuando el hombre pasa de estar muerto, muere juntamente con Cristo, se arrepiente, se identifica, se convierte, se humilla, recibe a Cristo y cree en su perdón, y la aplicación del perdón de Dios es lo que da la vida nueva.
Cuando yo recibo el perdón de Dios por medio del arrepentimiento, por medio de recibir a Cristo, recibir su sacrificio, recibir este paquete completo, ¿cierto? Es que yo recibo el perdón de Dios y eso es lo que me da vida nueva, como hablaba en Colosenses 2:13. Y eso es el proceso de salvación. Aquí está hablando del proceso cuando el ser humano pasa de ser inconverso o de estar muerto a realmente ser un creyente o estar salvado o tener la vida eterna o nacer de nuevo o entrar al reino, que son sinónimos. Amén. Entonces, vamos a leer solamente hasta ahí, ¿ya? Aunque ustedes pueden leer el versículo completo y quizás pueden analizar más este tema del nuevo nacimiento a profundidad. Vamos a leer otro sinónimo del nuevo nacimiento. Vimos de que cuando ustedes vean en las escrituras del bautismo en Cristo o en su cuerpo, está hablando de el proceso de nacer de nuevo, porque somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos injertados en el cuerpo de Cristo, injertados a su cuerpo, a su iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de una denominación, ni de una congregación. Hablo de ser injertado en el cuerpo de Cristo. Soy parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Y esto pasa solamente a través del nuevo nacimiento, de la conversión, que yo me identifico con la muerte de Cristo, ¿cierto? Y me identifico con su sacrificio en el arrepentimiento, porque recibo su obra y su llamado, ¿cierto?, a arrepentirnos y a convertirnos y a creer, y por medio de la fe es que yo recibo el perdón de Dios. Por eso que es por fe y no por obras. Y este perdón de Dios es el que me da la vida nueva por medio de la fe que yo deposito en Dios, de la salvación de mi alma y de que Él realmente me ha querido perdonar y ha desatado este perdón hace 2000 años atrás en el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo activo esa realidad espiritual sobre mi vida por medio de creerle a Dios que lo que Él está diciendo, que son las buenas nuevas, el Evangelio, es verdad. ¿Ya? Por tratar de explicarlo en palabras simples, aunque quizás no suene tan simple, pero es una verdad profunda. Bueno, vamos a ver un versículo más de la circuncisión del corazón, que yo me he dado cuenta que muchas veces es mal entendida, o quizás no tanto, pero vamos a ver en el mismo Colosenses, vamos a hablar de que la circuncisión del corazón es un sinónimo del nuevo nacimiento, de ser regenerados, de lo que es nacido de Dios, es un sinónimo de nacer del agua y del Espíritu, es un sinónimo de todos los versículos bíblicos que hemos visto hasta ahora del bautismo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo o el bautismo en su cuerpo. Vamos a ver en Colosenses 2, vamos a ver desde el versículo 9. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Obviamente está hablando de Cristo. Dice, en Él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado de potestad. En el cual, hablando de Cristo, obviamente, ¿cierto? En el cual también sois circuncidados, de circuncisión no hecha con manos. Somos circuncidados en Cristo Jesús, con una circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Aquí está hablando ahora de un concepto nuevo. La circuncisión de Cristo en el despojamiento del cuerpo de los pecados en la carne. ¿Dónde está este cuerpo de los pecados en la carne? Pablo es claro en hablar en Romanos 7, veo que en mi carne, ¿cierto?, mora el mal, no mora el bien. Veo otro hombre, ¿cierto? O veo otra ley en mis miembros, ¿cierto?, que sirve a la ley del pecado. Y después en Romanos 8 habla más extensamente de esto que lo llama carne. Vemos que en la Biblia, en Colosenses, Efesios, habla del viejo hombre. En Gálatas 5 habla de las obras de la carne.
Por lo tanto, este despojamiento, esta circuncisión es el despojamiento de el viejo hombre. Que no significa que el viejo hombre se vaya de nosotros, sino que acuérdense que la palabra circuncisión es cortar, y que el rito de la circuncisión dado por Dios al pueblo de Israel era cortar el prepucio del pene del hombre, como señal, ¿cierto?, de que eran parte del pueblo de Dios. Bueno, aquí está hablando, y ustedes pueden buscar más versículos bíblicos que hablan de la circuncisión del corazón. Incluso en el Antiguo Testamento, el mismo Dios demanda al pueblo, dice, circuncidaos el corazón y no vuestros prepucios. Entonces, Dios siempre quiso y siempre ha querido que el hombre circuncide su corazón. ¿Y cómo lo hizo? En la circuncisión de Cristo, porque es un proceso sobrenatural. Por lo tanto, la circuncisión como rito para el pueblo de Israel o para el pueblo judío solamente, ¿cierto?, era una señal. Era una señal, una evidencia de que supuestamente había pasado algo en el interior del hombre. Por eso, hermanos, Dios siempre obra de aquí adentro hacia afuera. Por eso, en Romanos 10:9 habla de que, primero, ¿cierto?, que se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Pero yo tengo que confesar lo que está pasando aquí adentro en mi corazón. Cuando yo confieso de diente a labio y no ha pasado nada en mi corazón, voy a estar en la categoría de los que el mismo Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pero cuando en realidad yo confieso para salvación lo que he creído en mi corazón, o sea, cuando ha causado un efecto en mi corazón de este nuevo nacimiento, de esta identificación con la muerte de Cristo, esta conversión, esta conciencia de los pecados, este sometimiento a Cristo, ¿cierto?, o este bautismo en Cristo, cuando pasa eso en mi corazón, ahí yo confieso y soy salvo. Porque la confesión es parte del proceso de salvación. Pero debe ser una evidencia externa de lo que está pasando adentro. O de lo que ha pasado o lo que está pasando en mi interior. Y cuando eso es así, cuando yo confieso lo que está pasando, lo que estoy creyendo en mi corazón, ahí se cumple la palabra de Dios que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero cuando confieso de diente a labio y no ha pasado nada en mi corazón, sino que solamente repito una frase, se cumple la palabra de Dios que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Ya? Entonces, cuando habla de esta circuncisión en Cristo Jesús, cuando habla del despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, está hablando de que el viejo hombre, ¿por qué? Porque si ustedes leen todo el contexto, después sigue el versículo 12, vamos a leer, sepultado juntamente con él en el bautismo, está hablando de lo mismo de Romanos 6, sepultado juntamente con Cristo, o con él, ¿cierto?, en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Es exactamente lo mismo de Romanos 6. Vuelve a hablar del bautismo. Dice de que somos juntamente con él, con Cristo, bautizados, en el cual también resucitasteis por la fe. Habla de lo mismo que estábamos hablando en Romanos, en Efesios, ¿cierto? De que cuando yo soy bautizado en Cristo Jesús, muero al pecado, me identifico con la muerte del Señor Jesucristo, recibo a Cristo, todo el paquete completo, que eso incluye el arrepentimiento, la conciencia de pecado, la renuncia, la sumisión, el recibirlo como Señor. Y por la fe recibo el perdón de mis pecados, el perdón de Dios. Dice de que somos resucitados, dice, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios. Por eso yo aplico la fe y creo en que así como Dios resucitó a Cristo, porque ¿qué significa la resurrección de Cristo? La victoria sobre el pecado. Dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio y Él no tenía ningún derecho legal en sí mismo para que la muerte lo retuviera. Y cuando la muerte no lo pudo retener, eso significa que el precio del pecado de la humanidad ya había sido pagado, ya había sido saciado. La muerte ya había
ya había, por intentar explicarlo así, ya había saciado su demanda, entre comillas digo, por causa del pecado de la humanidad. Pero como el Señor Jesucristo es santo y no tenía pecado en sí mismo, la muerte no lo pudo seguir reteniendo después de que ya se había cumplido que Él había muerto por el pecado de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Entonces fue exaltado y el proceso de su exaltación es en parte su resurrección. Por eso que los versículos bíblicos hablan de que nos resucitó juntamente con Cristo, nos vivificó juntamente con Cristo Jesús, para que andemos en novedad de vida. El nacer de nuevo es lo mismo que ser resucitados. El ser nacido de nuevo, el nacer del agua y del Espíritu, es nacer otra vez, pasar de muerte a vida, un nuevo nacimiento, donde ya vimos que nace una nueva criatura dentro de nosotros, que es creada en Cristo Jesús, que es creada conforme al que la hizo, al que la creó, en santidad y en justicia. Entonces, aquí en estos versículos bíblicos está comparando la circuncisión de Cristo con este bautismo en Cristo Jesús. Dice, juntamente con Él en el bautismo, por el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Este bautismo es el bautismo en Cristo Jesús, porque está hablando de que en este bautismo resucitamos. Y ojo, hermano, no está hablando del bautismo en agua, porque no menciona el agua en ningún momento. Aunque puede tener alguna relación simbólica, sí, puede tenerla. Pero no está hablando necesariamente del bautismo en agua. Porque no es cuando tú te sumerges en el agua y sales que pasas de muerte a vida, sino que es en el proceso de tu conversión. Dice claramente en Efesios 2 de que estando muertos en delitos y en pecados, nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. O sea, claramente está hablando del proceso en que el ser humano pasa de no ser salvo a ser salvo. ¿Ya? Eso está claro en las Escrituras. Entonces, este bautismo está hablando de el nuevo nacimiento. Entonces, sinónimo de bautismo en Cristo Jesús, nuevo nacimiento, ser engendrado, ser nacido de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, y otro sinónimo, circuncisión de Cristo, que en este mismo versículo bíblico lo habla. El versículo 11 y el versículo 12 está comparando las dos cosas. ¿Qué significa entonces? Cuando yo me identifico con la muerte de Cristo, cuando yo me arrepiento, cuando recibo a Cristo, cuando confieso que es Señor, cuando aplico la fe, que también es un don de Dios, ¿cierto? Para poder recibir el perdón de Dios, creer que en su palabra Él no solamente me está dando conciencia de mi condición de condenación eterna, sino que Él también me está diciendo de que Cristo pagó la justicia, de que Él está llamando a que yo me convierta porque quiere perdonarme y está a favor de la humanidad porque ya se ha pagado el precio en su Hijo para darme vida eterna. Entonces cuando yo aplico esa fe, resucito juntamente con Cristo. Y resucitar está hablando de una nueva vida, de la vida eterna. Y esa vida tiene evidencias aquí y ahora. No solamente está hablando cuando tú vas a ser resucitado después de morir. Ahora, porque dice de que ha nacido, de que hemos sido criados en Cristo Jesús, ahora. Y el nuevo hombre está en el tiempo presente en tu vida. Y la Biblia nos exhorta claramente de que debemos despojarnos del viejo hombre y andar en el nuevo. Dice, si hacéis morir la carne por medio del Espíritu, viviréis. Entonces, esta nueva vida se manifiesta en el hombre interior, en la nueva criatura, en el Espíritu, en lo que es nacido de Dios, que son sinónimos, o en lo que ha sido engendrado por Dios. Entonces, para concluir con este tema, vamos a ver cuánto llevo. Ya, me quedan como 20 minutos para poder concluir este tema y seguir avanzando. Entonces, cuando habla de la circuncisión de Cristo, del despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, cuando habla del despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, según Romanos 7, ustedes lo pueden buscar, ¿cierto? Y según Romanos 8, está hablando, ¿cierto?, de esta ley que sirve al pecado, de este pecado que mora en mí, de esta naturaleza carnal. Entonces, ¿a qué se refiere con despojamiento? Con esta circuncisión en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque antes, como ya hemos visto en los versículos bíblicos, antes de pasar este proceso del nuevo nacimiento o de resurrección, ¿cierto? En Cristo Jesús, o de pasar de muerte a vida, etcétera, estábamos muertos en delitos y en pecados. Si ustedes pueden ver, el mismo versículo 13 habla justamente de eso. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, nuestro espíritu estaba muerto. Y la naturaleza que gobernaba era nuestra carne. Y lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 3. Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Dando a entender claramente de que todo ser humano que nace está en la carne. También lo comparamos con el versículo bíblico que está en el Salmo 51. El mismo Efesios 2 lo dice, que es uno de los versículos que leímos. Si ustedes leen en Efesios 2, en el versículo 2, por ejemplo, dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, y está hablando de antes de nuestra conversión, obviamente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra a los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Obviamente está hablando antes de la conversión o del proceso que va a explicar en el versículo 4, que ya leímos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, todo ser humano, antes de convertirse, su espíritu está muerto. Por lo tanto, la naturaleza que domina es la carne, el pecado, esta naturaleza pecaminosa que Pablo la nombra incluso como el pecado que mora en mí. Mire, yo les voy a leer específicamente el versículo bíblico que sale acá, en Romanos 7, para que me crean. Les voy a buscar el versículo específico para no leerles todo. Aquí está, Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no alcanzo. Después dice, si hago, en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ya? Dice el versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley del Espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a ver... sí, esos versículos yo creo que ya queda claro. Entonces, todo ser humano, antes de convertirse, la carne, esa naturaleza carnal es la que domina. En el nuevo nacimiento, cuando naces del agua y del Espíritu, cuando recibes a Cristo, recibes el paquete completo, que es morir juntamente con Cristo, identificarse con su muerte, ¿cierto? Cuando aplicas la fe para recibir el perdón de Dios, ¿cierto? Cuando eres bautizado en Cristo Jesús, que son todos esos sinónimos, cuando eres reengendrado por la palabra de verdad, todos esos son sinónimos. Entonces, también un sinónimo más es que eres circuncidado por el despojamiento o el corte de esta naturaleza carnal. Pero hermano, ¿cómo es eso? Si la palabra de Dios dice que aún el creyente tiene dentro de él la vieja naturaleza. Sí, pero este proceso del nuevo nacimiento, mueres al pecado, tus pecados son perdonados, pasas de muerte a vida, y ese proceso es la circuncisión de Cristo. Porque tu naturaleza carnal que te dominaba, con la cual te identificabas, como dice en Efesios 2, 2 y 3, de que todos antes estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Entonces todos andábamos en la carne, ahora eso deja de ser nuestro dominio. Porque solamente por un acto sobrenatural divino, esa nueva naturaleza podía, o sea, esa vieja naturaleza, ese hombre carnal, esa naturaleza de pecado, ese mal, ¿cierto? Es despojado, o sea que ya no ejerce dominio, que ya no me identifica delante de Dios. Entonces la circuncisión es de que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese en que fui engendrado en maldad y en pecado me concibió mi madre, es despojado, deja de ser yo. Y aunque está en mí, aún, ¿cierto? Porque tengo una lucha entre el espíritu y la carne, pero ya no es el dominio, ya no es el que está a la cabeza, ya no es el que me identifica,
ya no es el que me condena, porque he pasado de muerte, que es lo que me traía esta naturaleza carnal por causa del pecado, a vida, que es que Dios ha depositado su espíritu en mí y ha engendrado una nueva criatura que ahora ella es la que domina. Entonces, esta vieja naturaleza ya no me identifica delante de Dios, sino que Dios me identifica por lo que Él ha hecho en mí, por esta nueva criatura, por esta nueva naturaleza. Por eso que Dios puede decir, ¿cierto? Claramente de que somos perfectos, porque nos identifica con lo que Él ha hecho, con su nueva criatura. Aunque está la carne en nosotros, pero ya no somos nosotros la carne. Ha sido cortada. Ahora nosotros somos nueva criatura. Somos en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Está aún esta carne, que hay luchas, y por medio de la fe yo puedo aplicar, y yo por medio de la fe tengo que identificarme con lo que Dios ha hecho y no con la carne, y no con lo que la carne quiere hacer. Por lo tanto, esta carne ha sido cortada de mí, está en mí, pero ya no soy yo. A eso se refiere a grandes rasgos con la circuncisión en Cristo Jesús, o con circuncidar el corazón. Cuando habla de circuncidar el corazón, habla de quitar de mi corazón, o sea, de mi tendencia, de donde se inclina mi corazón, mi voluntad, mi mente, ¿cierto? De que yo despoje mi corazón, mi tendencia, mi amor, ¿cierto? Hacia las cosas carnales. Y empiece a inclinar mi corazón hacia mi Dios. ¿Ya? A grandes rasgos. Por eso que después en el versículo 13 habla la explicación de este proceso de la circuncisión, de este proceso del bautismo en Cristo Jesús, que hemos muerto juntamente con Cristo para resucitar por medio de él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y el versículo 13 explica cómo es este proceso. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, habla de la muerte justamente otra vez, habla de la incircuncisión, dice, os vivificó juntamente con él perdonándoos todos los pecados. Es el perdón de pecados el que nos da la vida, el sello del despojamiento de la carne. Porque cuando entra la nueva vida de Dios en mí, la carne, dejo de ser yo la carne. Está en mí aún, pero dejo de ser yo. Ahora yo soy nueva criatura. Y ese es un proceso, porque esa fe yo la tengo que seguir aplicando en mi caminar cristiano, para identificarme con esta nueva vida. Por eso que decía en Romanos 6, para que andemos como un presente continuo en novedad de vida o en vida nueva, en esta vida nueva. Por eso que el nuevo nacimiento no es solamente para decir, soy salvo, tengo vida eterna y ahora tengo que esperar morir para irme al cielo. Pues es para andar en novedad de vida. Este proceso del nuevo nacimiento es para andar. Esta regeneración por la palabra es para vivir, andar, hacer, cambiar mi forma de vivir, de enfrentar el mundo, de relacionarme con mi cónyuge, con mi familia, con mis hermanos, con el trabajo, con mis enemigos, con las finanzas, con mis pensamientos, con lo que veo, con lo que oigo, en la forma que yo uso para relacionarme, para enfrentar las situaciones y las dificultades, debo hacerlo en novedad de vida. Lean Romanos 6 completos, hermanos, y van a poder profundizar en este tema. ¿Ya? Entonces, el nuevo nacimiento también es llamado regeneración. En Tito 3:5, por ejemplo, dice, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Y ustedes pueden relacionar automáticamente esto con Efesios 2, que hablaba de que no es por obras, sino que es un don de Dios. Y estaba hablando de todo este proceso del nuevo nacimiento o de la salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora con estos pocos versículos bíblicos que hemos visto hasta ahora? Que el hombre es salvo y ese proceso de salvación es el proceso de el nuevo nacimiento, el bautismo en Cristo Jesús, pasar de muerte a vida, el ser nacido del agua y del Espíritu, el ser regenerado, el ser renacido, el ser nacido de Dios, el ser circuncidado en Cristo Jesús. Es el mismo proceso de salvación, pasar de muerte a vida. Dice, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. También lo pueden relacionar con Romanos, o sea, con Efesios 2, que dice que
por gracia sois salvos, porque Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales. Por el lavacro, y vuelve a hablar del lavacro, igual que en Efesios 5, del lavacro de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces está hablando del lavacro de la regeneración. Está hablando de lo mismo, del lavacro que era con agua y del agua que es la palabra. El mensaje, la palabra de Dios que se aplica y causa vida en el creyente. Cuando la palabra de Dios causa vida en el creyente, es el nuevo nacimiento. Y cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de ti. ¿Ya? Que también vamos a intentar comprobarlo en este estudio. Parece que me adelanté un poco a lo que iba a hablar. Me quedan 10 minutos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nace una nueva criatura. Y ya se los expliqué con algunos versículos bíblicos. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo Jesús, y vuelve a hablar de en Cristo, no estar con, sino estar en. O sea, está hablando de estar adentro. Y tiene relación con el bautismo en Cristo Jesús, ser injertados en un cuerpo, que es este mismo proceso. Quiero que entiendan que es el mismo proceso del nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo Jesús, o sea, si alguno ha nacido de nuevo o ha tenido esta experiencia de la identificación con la muerte, el arrepentimiento, debe aplicar su fe para recibir el perdón de Dios y ahora tiene vida eterna, tiene un espíritu, porque el Señor Jesucristo en Juan 3 decía de que Él nacido de espíritu, espíritu es, o sea, ahora hay un espíritu dentro de mí. ¿Ya? Dice, si alguno está en Cristo Jesús, si alguno ha vivido este proceso, esta circuncisión en Cristo o cualquiera de los sinónimos que ustedes quieran verlo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y este es un presente continuo. Porque las cosas fueron hechas nuevas, pero a través de la fe, de andar en novedad de vida, yo voy trasladando estas cosas nuevas que están en el Espíritu al tiempo presente, a lo natural. Y miren, el mismo libro de Efesios lo dice en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y aquí está hablando como un propósito, como algo futuro, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que las puede hacer el hombre nuevo, el hombre espiritual, Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Es a través de mi fe que yo estoy negando mi vieja naturaleza y sometiéndome al Espíritu, andando en las cosas del Espíritu, que estas nuevas obras que fueron preparadas por Dios, yo las voy a poder ejecutar en el Espíritu. Un ejemplo práctico. ¿Cómo yo puedo hacer esta buena obra que Dios ha preparado? Dios ha preparado buenas obras, por ejemplo, para que yo sepa y yo perdone. Por ejemplo, si alguien me ofende, Dios ha preparado una buena obra que está en mi nueva naturaleza, porque es mi nueva naturaleza la que puede hacer la perfecta voluntad de Dios, pero aún está la carne en mí. Entonces, yo que tengo vida eterna, que está el Espíritu dentro de mí, que está la vida de resurrección de Cristo, en un momento en que me ofenden, yo, por someterme al Espíritu, por andar en las cosas del Espíritu, por tener una comunión con Dios en oración, en palabra, ¿cierto? Y en humillación delante de Dios, entonces yo voy a poder aplicar esa buena obra que está en mi espíritu a ese momento presente o a ese tiempo natural. Y voy a poder obrar espiritualmente, que no quiere decir algo místico, y voy a poder otorgar un perdón de corazón. Y voy a poder no retribuirle el mal que me hizo una persona con mal, sino con esta buena obra que Dios preparó de antemano. Ese sería un ejemplo como para intentar explicar ese versículo bíblico, aunque quizás tiene una trascendencia más profunda, pero como para poder explicarlo, ¿verdad? Y que sea entendible. Cuando yo no ando en novedad de vida es cuando estoy en la misma situación y no ocupo estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que yo ande en ellas. Entonces yo, como no quiero andar en ellas, yo ando en mi carne.
Y vemos que la Biblia nos habla de que el cristiano puede andar en la carne si él se deja dominar por las obras de la carne. Romanos 8 o en Gálatas 5 o los versículos bíblicos que hablan en Efesios o en Colosenses sobre el viejo hombre. ¿Ya? Gálatas 6:15 dice, en Cristo Jesús, y otra vez nombra en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Aquí está hablando de la circuncisión carnal, ¿cierto? Porque también hay que entender en el contexto de Gálatas que le está hablando a una iglesia que estaba judaizando después de haber sido salvos, ¿cierto? Que habían entrado muchos encubiertamente y que los estaban hechizando, ¿cierto? Por medio de esta predicación de este falso evangelio, ¿cierto? Que decía de que para ser salvos tenían que circuncidarse o para obtener el favor de Dios tenían que circuncidarse. Entonces, dice de que ese rito no vale nada sino la nueva criatura, que es la circuncisión en Cristo, que es nacer del agua y del Espíritu y todo lo que hemos visto. Entonces, nace una nueva criatura cuando nacemos de nuevo, que también es llamado hombre nuevo, como ya vimos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Ese fue en parte. Miren, vamos a leer algunos versículos anteriores, justamente en ese versículo porque es importante. Efesios 2. Dice ahí, versículo 15. Vamos a leer el anterior, el 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Qué significa la paz? Veamos Romanos 5. Si usted tiene una Biblia, yo le pido que, o va a ser más provechoso si es que me va siguiendo los versículos bíblicos. Usted le puede poner pausa al video. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto también está hablando de la justificación, de la salvación, cuando somos justificados. Cuando recibimos el perdón de Dios es porque fuimos justificados. Y está hablando justamente de este proceso de nacer de nuevo, de la salvación, de la conversión, ¿cierto? De identificarse con la muerte de Cristo, de pasar de estar muerto a estar vivo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en Efesios 2.14 está hablando de lo mismo, porque Él es nuestra paz, obviamente está hablando de Jesucristo, porque de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derrimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces está hablando de que el Señor Jesucristo ha edificado un nuevo hombre. Tanto el pueblo de Israel como los judíos, tanto como los gentiles, los dos necesitan nacer de nuevo, ¿cierto? O obtener este nuevo hombre en Cristo Jesús que se obtiene a través del nuevo nacimiento para poder ser justificados, para tener paz con Dios, para poder ser salvos. Efesios 4.24 dice, y vestir del nuevo hombre que es creado o criado, porque esa es la versión 1909, que es esta versión que tengo yo, ¿cierto? Pero es creado, ¿cierto? Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces este nuevo hombre es creado conforme a Dios. Acuérdense que en el mismo Efesios 2 habla de que hemos sido creados en Cristo Jesús cuando está hablando del proceso de salvación, del nuevo nacimiento, de pasar de muerte a ser resucitado juntamente con Cristo. ¿Ya? También es llamado el hombre interior. Dice, entonces, esta nueva naturaleza que nace sobre nosotros es llamada nueva criatura, hombre nuevo, hombre interior o también hombre del corazón. Son todos sinónimos que esto es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero se renueva de día en día. Por eso que habla de andar en novedad de vida. Nosotros debemos renovar el Espíritu Santo. Renovar este hombre interior, esta nueva criatura, este espíritu que está dentro de nosotros. Renovarlo constantemente, andando las cosas del espíritu y haciendo morir las obras de la carne, como dice en Romanos 8. Efesios 3:16 dice que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu.
¿Dónde somos corroborados con el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde el Espíritu Santo nos corrobora o nos fortalece con su poder o con su potencia? En el hombre interior. Por lo tanto, si yo no estoy renovando, no estoy alimentando el hombre interior, la nueva criatura, negando mi carne y aplicando la fe para identificarme con las cosas espirituales y aplicando la fe para poder hacer esas cosas espirituales o esas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos, modo de vivir en ellas, ¿cierto? Si yo no ando en eso, no puedo ser fortalecido o no puedo experimentar o trasladar esa fortaleza del espíritu a mi vida, porque esa fortaleza está en el hombre interior. Si yo ando en el hombre interior, el poder del espíritu se va a manifestar en mí en este tiempo real o en este tiempo tangible para nosotros o en este tiempo cronológico. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo y solo el hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo y esta fortaleza se aplica a mi alma, se aplica a mi cuerpo físico a través de la fe, cuando yo ando en las cosas del Espíritu. Y este hombre interior también se deleita en la ley de Dios. Acuérdense que también en Romanos 8 y en Gálatas 5 habla de que el espíritu y la carne se oponen para que no hagáis lo que quisieseis. De que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, pero el espíritu sí. Vamos a ver cuánto nos queda, a ver si ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Hay muchos versículos bíblicos, hermanos. Vamos a verlos el próximo miércoles. Ahí vamos a ver el resto del estudio bíblico. Espero que les esté siendo de edificación. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Eso. Y el próximo miércoles vamos a ver más, vamos a ir avanzando en este estudio. Espero terminarlo el próximo miércoles, amados. Un abrazo, Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones, amados. Déjenme cortar esto.